Tenemos que platicar forzosamente de un hombre que ha resultado ser un ícono para la cultura, la divulgación histórica de nuestro país y que ya platicábamos precisamente este viernes una nota que resultó verdaderamente trascendente. Eduardo Matos Moctezuma, el doctor fue reconocido este viernes en España. La historia completita la tiene con nosotros Sergio Gutiérrez. Sergio. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido, compañero. Iniciando la semana con mucho gusto. Y con muchas ganas con esta gran noticia. Y con muchas ganas, efectivamente, es muy satisfactorio saber que don Eduardo Matos Moctezuma recibió este premio Princesa de Asturias 2022 en la categoría de Ciencias Sociales. El jurado reconoció, lo decíamos el viernes, su extraordinario rigor intelectual para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica. Creo que es importante señalar que estos galardones son entregados cada año desde 1981 por los herederos al trono de España, siendo la princesa Leonor, hija del rey Felipe VI, quien encabeza actualmente estos actos. El premio busca honrar a personas e instituciones por su trabajo científico, cultural y social. Y de México, el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, la Universidad Nacional Autónoma de México, Silvio Zavala, el gran historiador, la FIL de Guadalajara, destacan entre los principales homenajeados. Fíjate, Alfredo, que en mayo pasado, cuando el jurado hizo el anuncio de su nombre, Eduardo Matos conversó en exclusiva aquí con nosotros en V-Networks. Dijo entonces que dedicaba el Princesa de Asturias a las instituciones que lo formaron, la Escuela Nacional de Antropología y de Historia, a sus maestros como don Miguel León Portilla y por supuesto a sus colaboradores, sin los cuales hubiera sido imposible realizar estas investigaciones tan importantes como el proyecto Templo Mayor y muchas más. Si te parece, estimado Alfredo, recuperamos este fragmento y enseguida lo comentamos. En primer lugar, claro, es un gran honor recibir este premio, por lo que el premio mismo significa, ¿no? El premio Princesa de Asturias, pues está a la altura de los principales premios, inclusive hay quienes lo equiparan al Nobel. Sí. Pero en fin, el hecho es que es un galardón que realmente me llena de orgullo y como ya lo he expresado, no es solamente para mí, sino que para aquellas instituciones que me formaron, para mis maestros, para mis colaboradores en las diversas investigaciones de trabajo arqueológico que yo he emprendido a lo largo de mi carrera. O sea, es un premio que alcanza, como ves, muchos aspectos, muchas instituciones y muchos colaboradores, ¿no? A mí me gusta mucho, Alfredo, este gesto de humildad, que un hombre como Eduardo Matos no se olvide de sus orígenes, de sus compañeros, de su escuela, de sus maestros, y que en este momento crucial en su vida profesional los mencione, los diga, los comente, los reconozca, enaltezca su labor, y ese fue el eje de su discurso el viernes pasado y me parece algo realmente excepcional. A mí me conmovió muchísimo, sobre todo porque en primera se lo merece el doctor, que es muy importante, en segunda porque es un profesional que se ensucia las manos, ¿sabes? O sea, es un arqueólogo. Nos encanta, y déjame llevarlo a este extremo, ¿no? Nos encanta, por ejemplo, Indiana Jones. Bueno, él es el Indiana Jones nacional, compañero. De verdad, no exagero. O sea, él empezó a generar todo lo que conocemos hoy como el Templo Mayor. Exacto. Él estuvo quitándole el polvo a piezas que hoy están en México o en el extranjero. O sea, es un verdadero héroe en ese sentido. Indudablemente, indudablemente. Él es un verdadero héroe y además sus trabajos están relacionados con los grandes proyectos antropológicos del último medio siglo en México. Él hizo, por ejemplo, aquí excavaciones importantes en Tula, en Teotihuacán. Ahí fundó el Museo de la Cultura Teotihuacana, el Centro de Estudios Teotihuacanos. Es decir, estamos hablando de un personaje, como tú bien lo dices, emblemático. Y claro, el proyecto Templo Mayor es crucial. En 1978 lo funda y de esta manera inicia una serie de excavaciones en el centro histórico de la ciudad, en el corazón, para poder interpretar o para poder entender cómo era la ciudad de Tenochtitlan. Y realmente fue algo realmente fascinante porque nos permitió entender mejor nuestros orígenes, nuestro pasado, y lo más extraordinario es que cualquier persona puede ir ahora al centro y
visitar el Templo Mayor y descubrir la grandeza de ese pasado que, pues, del que formamos parte, que nunca nos ha dejado y que está en nuestro ADN. Y que el que hizo eso está vivo, Sergio. Exacto. ¿Sabes? Eso es muy importante. Yo voy a decir algo y quiero decirlo obviamente con mucho respeto, pero también con mucho tiente. Y es que, obviamente como mexicanos, los grandes estudiosos de todas las culturas mesoamericanas y prehispánicas, pues obviamente son reconocidos en todo el mundo y saben de qué están hablando. Pero, y aquí viene la situación, son muchas las universidades estadounidenses que son las que más han estudiado esta situación. También hay que decirlo, ¿no? Exacto. Porque tienen muchas cosas a favor, incluido el dinero. Pero imagínate el nivel del doctor Matos, que él ha sido reconocido con una cátedra a su nombre en una de las universidades que reiteradamente son calificadas como la mejor universidad del mundo. Exacto. O sea, sí tenemos que entender ese contexto y tenemos que entender el logro del doctor Matos, que es gigante. Y fíjate que una anécdota muy interesante, cuando él era un joven estudiante de preparatoria, 2 libros marcaron su vocación. En esta entrevista que vamos a colocar un fragmento más, decía, bueno, cuando usted estaba en la prepa, ¿qué pensaba? Dice, bueno, pues realmente yo no sabía hacia dónde dirigir mi vida, pero busqué, me recomendaron 2 libros y a partir de entonces todo me quedó claro y entendí que la historia, que el mundo antiguo era lo mío. Y si te parece, vamos a verlo. Fíjate, yo estaba en la preparatoria, no sabía qué era lo que iba a estudiar, ¿verdad? Tenía dudas, en fin. Y un amigo me prestó este libro de Dioses, Tumbas y Sabios de Ceram, que leí ahí de las culturas antiguas, sobre todo Egipto. Me apasionó y eso decidió el rumbo, ¿no? Dije, ya esto es lo que yo quiero estudiar, arqueología. Y entonces inmediatamente fui y me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología y empecé mis estudios, ¿no? Pero ese libro me ayudó a orientarme en mi profesión, pero hubo otro que me llevó a mi propio interior, que es el de Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, era poeta checo, ¿verdad? Y ambos conformaron lo que yo he dicho que es mi dualidad, ¿no? Es decir, por un lado el aspecto académico, riguroso, etcétera, y por otro lado ese interior, pues, que se nutre de vivencias, etcétera. Bueno, en esta entrega de premios en el Teatro Campo Amor en Oviedo, el maestro tomó la palabra y dijo algo muy interesante, Alfredo. Llamó a México y España a propósito de esta polémica que se ha suscitado sobre la pedida perdón, la súplica de que se pida perdón por parte de México. Él dijo, no, es el momento de no guardar rencores y seguir adelante. Esto lo dijo para México, a los gobiernos de México y España. Veamos. La historia nos muestra a lo largo de los siglos que toda guerra conlleva muerte, destrucción, desolación, imposición, injusticia y violencia. España lo ha vivido en carne propia, México también. Esto no se olvida, pero tampoco podemos anclarnos en el pasado y guardar rencores, sino mirar hacia adelante. En esto, México y España deben dirigirse hacia un futuro promisorio. Pues quién mejor que él para decirlo. Hay que seguir adelante y no guardar rencores. Y esta polémica pues a veces ya está completamente ambigua y superada. Es momento de ir hacia adelante. Totalmente. Felicidades nuevamente para el doctor Eduardo Matos Moctezuma, para él, para su familia, para su equipo. Un logro que recibe este reconocimiento con un público de pie. Exacto. Impresionante. Gracias, Así como es. siempre. Como siempre, Alfredo, un gusto. Muchas gracias. Nos vemos por aquí pronto y platicamos el viernes, compañero. Claro que sí. Muchas gracias.